Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a hablar acerca de la Pascua del Eterno. La Pascua del Eterno, ¿por qué? Porque quizás usted haya escuchado acerca de la Pascua judía, incluso de la Pascua cristiana, o que es muchas veces referida como a la Cena del Señor, o la Santa Cena, la Última Cena, la Comunión, la Eucaristía. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto a esta celebración de la Pascua, que es esta misma celebración que nuestro Señor Jesucristo guardó. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver la relación que hay entre la llamada Pascua judía, si es que hay alguna, y la llamada Cena del Señor, si es que este es el término que debemos usar hoy en día todos los seguidores de Cristo, todos los cristianos. Porque cuando venimos delante de Dios para que abra nuestros ojos tenemos que leer toda su palabra y estar abiertos de mente para poder quizás captar, estudiar sin complejo alguno, sin ideas preconcebidas, para poder ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Así es de que comencemos con la definición de la palabra Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, y esta palabra significa salto o paso. Es interesante cómo esta palabra Pascua en el hebreo significa salto o paso, porque, por ejemplo, en el idioma inglés, la palabra Pascua ha sido traducida, o la palabra Pesaj ha sido traducida como Passover, que significa pasar sobre. Y esto es lo que significa salto o paso. Y es muy importante, vamos a ver de dónde viene ese significado de salto o de paso. Y como ya mencionábamos, es importante estudiar lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema, incluso en el nombre, de cómo llamamos a esta fiesta que Dios ordenó. Vamos a comenzar desde el principio en el libro del Éxodo, capítulo 12, que es donde detalla la historia, la liberación realmente del pueblo de Israel de Egipto. Creo que la mayoría conocemos la historia de cómo el pueblo de Israel fue hecho esclavo en Egipto y estuvo ahí cientos de años siendo esclavo, pero después Dios los liberó. Dios los libera y es precisamente por eso se llama este libro Éxodo, que significa salida. Y vamos a ver a lo que dice en Éxodo 12, cuando Dios habló por primera vez acerca de esta Pascua. En el versículo 2 empieza detallando el calendario que debía de seguir su pueblo, el calendario que fue ordenado por Dios. Aquí en el versículo 2 dice: este mes será para ustedes el comienzo de meses. Será el primer mes del año para ustedes. Ahora, pasando al versículo 3, nos dice algo muy importante. Es la instrucción de la primera Pascua que está grabada en la palabra de Dios. Dice: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10º día de este mes tomará cada hombre un cordero por casa de padre, un cordero por casa. Y sigue dando instrucciones acerca del cordero. Aquí en el versículo 5 nos dice cómo ha de ser este cordero. Su cordero será sin mancha, un macho del primer año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta comienzo del 14º día del mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las 2 noches. Y este concepto de entre las 2 noches, hay que hacer un paréntesis aquí, aclarar, es esa parte donde hay todavía luz, pero cuando el sol ya se puso, ya bajó más abajo del horizonte. Ahí, esa hora es cuando había que matar a este macho cabrío, pues de las ovejas o de las cabras. Y después dio instrucciones de qué hacer con esto. El versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y golpearán sobre los 2 postes y sobre el poste superior de la puerta de las casas en las cuales lo comerán. Y comerán la carne en esa noche, asada con fuego, y pan sin levadura.
lo comerán con hierbas amargas. No sé si usted ha tenido algún amigo o alguna amiga judía, pero esta es la famosa cena, ¿verdad? Que le llaman Seder, como se dice en inglés, o el Seder. Esta es la cena que guardan los judíos, tradicionalmente, con hierbas amargas, con pan sin levadura y con la oveja del primer año. Pero vamos a ver qué más dice al respecto. Pasando al versículo 11, un poco más adelante, dice, y esta es la forma como lo comerán, con sus lomos ceñidos, con sandalias en sus pies y su bastón en la mano, y lo comerán en temor. Es la Pascua del Señor. Porque pasaré a través de la tierra de Egipto esta noche, y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, hombre y bestia, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será para ustedes una señal sobre las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Aquí hay que detenernos para poder entender el significado de esta celebración, de esta ordenanza que dio Dios, de esta Pascua. Habló acerca de la sangre del dintel. Porque como ya leímos en el versículo 11, dice, esta es la Pascua del Señor. Y dice el significado de esta oveja, este cordero, es la sangre de ese cordero, tenía que estar en las puertas. Y cuando vieran la sangre en estas puertas, iba a pasar el Señor sobre esa casa. Por eso es salto o brinco. Por eso en inglés es pasar sobre, pass over. Porque esto es lo que significa, pasar sobre. Cuando iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, de hombre y de bestia. Y esto fue lo que sucedió. Pero la sangre iba a ser esa señal para pasar sobre ellos, para librarlos de la muerte, a todos los primogénitos. Y en el versículo 14 dice, y este día será un memorial para ustedes, y lo guardarán una fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo guardarán una fiesta como una ley para siempre. Y esto es muy importante, porque cuando Dios dice algo, es cierto, y eso va a ser verdad. Esta ley es para que sea guardada para siempre. Vamos a Levítico 23, porque ahí ratifica Dios mismo sus fiestas solemnes. Y vamos a ver lo que dice acerca de la Pascua. No fue solamente en Egipto, dice que tendría que ser un día, este día, ¿verdad? Y les dicen qué día, en el 14, como ya leímos, del primer mes, sería un memorial para el pueblo de Dios. En Levítico 23, versículo 4 dice, estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. En el 14º día del primer mes, entre las 2 noches, es la Pascua del Señor. Es exactamente lo que acabamos de leer en Éxodo. Pero aquí está volviéndolo a enfatizar qué día, el mismo día y el mismo nombre, la misma noche. Que es algo fascinante, porque cuando vamos entonces al Nuevo Testamento y estudiamos acerca de lo que guardó Jesús, se refiere también a esta misma fiesta. Obviamente muchas personas dirán, bueno, pues lo que pasa es que Jesús era judío, ¿verdad? Era hijo de David, era de la tribu de Judá. Pero, ¿es esa la razón, acaso, por la cual, la única razón por la cual lo guardó? ¿O hay otras razones? Porque es parte del pueblo de Dios. Obviamente que él era judío. Obviamente que nació de la tribu de Judá. Pero él también lo guardó por muchas razones muy especiales. Y es importante estudiar lo que dijo Jesús al respecto de esta celebración. No solamente lo que dijo, sino lo que hizo. Vamos a Marcos 14, donde habla acerca de esta misma temporada de fiestas. Pero, obviamente, miles de años después de lo que sucedió en Éxodo. Vamos a ver lo que dice en el versículo 12 de Marcos 14. Y en el primer día de los sin levadura, cuando estaban sacrificando los corderos de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde deseas que vayamos y preparemos para que puedas comer la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad,
y encontrarán a un hombre cargando un cántaro de agua. Síganlo. Y a cualquier casa que él entrare, díganle al señor de la casa que el maestro dice: ¿dónde está el aposento de invitados donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un cuarto de arriba grande, amoblado y listo. Allá preparen para nosotros. Y sus discípulos se marcharon, y cuando vinieron a la ciudad, lo encontraron exactamente como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces, después que la noche había llegado, él vino con los 12. Esto es muy importante, porque aquí nos está diciendo que era la Pascua. Ya leímos, como vimos en Éxodo 12, versículo 11, esta es la Pascua del Señor. En Levítico 23 lo reafirma, que son las fiestas del Señor. Ojo que no dice que son las fiestas de los judíos, porque Judá ni siquiera era un reino todavía. El reino no había sido dividido entre Israel y Judá. Así es de que quien diga que es la Pascua de los judíos está completamente equivocado. Es la Pascua del Señor o la Pascua del Eterno. Y Jesús mismo dijo que él había de tomar la Pascua, había de comer la Pascua. Esta misma cena que había sido dada con estas ordenanzas específicas. Y es muy importante ver no solamente que Jesucristo iba a tomar la Pascua, que Jesús iba a tomar esa cena, sino que sus discípulos sabían que él iba a tomar esa cena, que iba a comer esa Pascua, y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos? Él les dio instrucciones específicas, y ojo que tampoco les dijo que fueran al templo, porque el judaísmo es una cosa muy diferente de la verdad de Dios, de su palabra. Y aquí, como manera de referencia, dice que estaban sacrificando los corderos de la Pascua. ¿Por qué? Porque esa noche se tenía que sacrificar, como ya vimos conforme a la ordenanza, el cordero entre las 2 noches, como ya vimos 2 veces, en Éxodo y en Levítico. Entonces, ellos fueron y prepararon en esa casa de ese hombre, ¿verdad? El maestro de la casa, ¿verdad? Siguieron al hombre que llevaba el cántaro de agua y prepararon allí. Punto importante, en una casa, no fue al templo. ¿En qué día? Fue en el día 14 del mismo mes. En el mismo día, a la misma hora, esa misma cena. Por eso fue una cena, porque dice que es entre las 2 noches, cuando se prepara ese cordero y después se come. Se tiene que asar ese cordero al fuego, como ya leímos en la instrucción, y esto fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él prepararon la Pascua para que Él fuera y comiera la Pascua con sus discípulos. Sí, es obviamente la última cena, como muchas veces se le llama, es la última cena de Jesús, porque el siguiente día fue crucificado. Pero lo denominaron, lo preguntaron que era la Pascua, y fue lo que dijeron que iba a comer. Esto podemos corroborar esto en Lucas 22, en el versículo 14, donde nos detalla lo siguiente. Luego, cuando la hora había llegado, él se sentó y los 12 apóstoles con él. Y les dijo: con verdadero deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que sufra. Las mismas palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús mismo. No son las palabras solamente de sus discípulos, que ya le habían preguntado: ¿dónde quieres comer la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos para la Pascua? No, él mismo había deseado comer esa Pascua con ellos antes que sufriera. Tenía ese deseo y lo cumplió. Él comió esa última Pascua con sus discípulos de acuerdo al mandamiento, porque era esa misma noche cuando era ordenado que se llevara a cabo. Los discípulos lo sabían, por eso le preguntaron dónde, no a qué hora, no cómo, porque las especificaciones estaban ya desde hace muchos años y eran muy claras. Incluso fue el mismo Jesús quien dio esas instrucciones. Era su Pascua, la Pascua del Eterno. Ahora, ¿cuál es el significado en el Nuevo Testamento de la Pascua? Porque una cosa que ya hemos aprendido es que no es la Pascua de los judíos, sino que es la Pascua del Señor, la Pascua del Eterno. ¿Y cuál es el significado entonces de la Pascua en el Nuevo Testamento?
Hay una escritura muy importante, es clave en nuestro entendimiento de poder comprender algo maravilloso. En Juan 1, en el versículo 29, estaba Juan el Bautista. Y esto es lo que sucede cuando Juan el Bautista estaba bautizando. En el versículo 29 dice, al día siguiente Juan ve a Jesús viniendo a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y sabemos nosotros que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál Cordero? Pues ya hemos leído que en el Éxodo se dio la instrucción de tener un Cordero del primer año, sin mancha, exactamente como Jesús, sin pecado. Pero Jesús es el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que Dios está poniendo para quitar el pecado del mundo a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre preciosa de Jesús. Porque Jesús mismo, Él es el Cordero quien dio su vida por todos nosotros, por toda la humanidad. En 1 Corintios 5 y versículo 7, el apóstol Pablo corrobora lo siguiente. Dice, por tanto, purguen la vieja levadura, para que puedan convertirse en una masa nueva, incluso como están sin levadura. Y ya en otro episodio hablaremos acerca de la fiesta de panes sin levadura, que es de lo que está hablando, que es lo que también el apóstol Pablo y los discípulos guardaron. No por tradición judía, sino porque son las fiestas del Eterno. Pero aquí nos explica por qué debemos guardar esta fiesta y cómo. Tenemos que guardarla de esta manera como nos está explicando. Pero aquí nos dice por qué. Dice porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Entonces Él está dando testimonio, el apóstol Pablo, de que Cristo es nuestra Pascua, que Él es el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros, en lugar de ese corderito de un año que tenían que tomar en Egipto el pueblo de Israel para ser librados, para que Dios pasara sobre ellos y no matara al primogénito. De igual manera, nosotros tenemos ahora la sangre de Cristo para que no muramos para siempre, para que la paga de nuestros pecados no sea sobre nosotros, sino sobre Él, quien tomó nuestros pecados en su cuerpo. Y Él pagó el precio de nuestros pecados. Vamos ahora a 1 Corintios 11, porque aquí nos explica en más detalles el apóstol Pablo cuál es el significado ahora de la Pascua que guardó nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice cuándo, y nos dice cómo, y nos dice el significado de todo esto. En el versículo 23, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también entregué a ustedes, que el Señor Jesús, en la noche en la cual fue traicionado, ahí nos explica exactamente cuál noche fue. Dice, y lo que hizo, dice, tomó pan, y después de dar gracias, lo rompió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, el cual está siendo roto por ustedes. Esto háganlo en memoria de mí. En la misma manera, también tomó la copa después que había cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esto háganlo tan a menudo como la beban en memoria de mí. Porque tan a menudo como coman este pan y beban esta copa, solemnemente proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto es muy importante, porque aquí está hablando de cuándo lo hizo, de cómo lo hizo y del significado. Que Jesús mismo habló acerca del pan representando su cuerpo y del vino representando su sangre. Aquí lo aclara Pablo claramente que es la copa del nuevo pacto en su sangre. Es el nuevo pacto que es separado del pacto que hizo con el pueblo de Israel, pero está basado en las mismas fiestas que son eternas, en la misma fiesta de la Pascua. Se llama igual, se guarda en el mismo tiempo y se guarda, sí, ahora con el pan y el vino de nuestro Cordero, de nuestra Pascua, como ya fue explicado aquí por el apóstol Pablo. Pero es la misma fiesta. No existe una Pascua de los judíos. Es la Pascua del Eterno. Es la misma que el mismo Dios eterno en la carne, el Hijo de Dios,
Jesucristo guardó justo la noche antes de morir y obviamente los otros años. Por eso dice que esto es lo que proclamamos nosotros cuando tomamos de ese vino, comemos de ese pan y tomamos de ese vino, estamos obedeciendo a la instrucción de Jesús que hagamos lo mismo en memoria de Él. Y estamos proclamando la muerte del Señor, nuestra Pascua, por su sangre, para ser librados de la muerte, exactamente como el pueblo de Egipto. Pero no es otra fiesta, no es la cena del Señor. Lo puede usted corroborar en 1 Corintios 11 en el versículo 20, que no es la cena del Señor, no es la Eucaristía. Esa palabra ni siquiera está en la Biblia. Pero, ¿qué fue lo que guardó y qué es lo que nosotros debemos de guardar? Es la Pascua del Eterno, la misma que guardó Jesús. Obviamente, como la guardó Jesús, con el pan, con el vino, con el lavamiento de pies también, que Él lo guardó. Y es que esto es lo que Dios tiene para nosotros, que nosotros escudriñemos su palabra, que tomemos en cuenta que su palabra es completa, de principio a fin, que la fiesta de la Pascua fue establecida desde el Éxodo, y no fue solamente para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que son el pueblo de Dios, a todos aquellos que están siendo llamados ahora a venir a hacer este pacto, este nuevo pacto con Cristo. Aquí en Hebreos 12, versículo 18, se nos aclara a quién estamos siendo llamados. Dice, porque no han venido al monte que podía ser tocado y que quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad y el torbellino, sino han venido al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa, a la iglesia de los primogénitos registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Y versículo 24, Pablo nos aclara cuál es este pacto, porque dice en los versículos anteriores que no hemos venido al monte que podía ser tocado y que quemaba con fuego, refiriéndose al monte Sinaí donde Dios dio los 10 mandamientos. No está refiriéndose a eso, dice que hemos venido ahora a la reunión festiva de todos los santos, de todos aquellos que están siendo llamados por Dios en este tiempo. Y nos dice a qué estamos viniendo todos. En el versículo 24, estamos viniendo a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Porque es solamente la sangre de Cristo la que puede salvarnos. Solamente su sangre, la sangre del Cordero de Dios. Y vemos que al final de cuentas, incluso al final de la historia, en el libro del Apocalipsis, habla de esto. Porque es solamente a través de la sangre del Cordero que podemos ser librados de la muerte. Exactamente como los israelitas fueron librados de la muerte en el pueblo de Egipto. Pero la muerte sí llegó a todas las casas en Egipto, a todo primogénito de hombre y de bestia. Dios mostró su poder para liberar a su pueblo. Y de esa misma manera quiere liberar a su pueblo el día de hoy de la esclavitud que tenemos al pecado. La sangre preciosa de Cristo es esa sangre perfecta del Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Y ese mismo Cordero dio su vida en ese mismo día de la Pascua. Fue en la parte diurna. ¿Por qué? El día comienza a la puesta del sol. Pero en ese mismo día de la Pascua fue cuando murió. Pero nuestro Señor Jesucristo guardó la Pascua del Eterno. No la Pascua de los judíos, no la Cena del Señor, no la Eucaristía. Guardó la Pascua del Eterno conforme al mandamiento y dio su vida por nosotros para ser ese Cordero perfecto, para poder nosotros tener acceso a la vida a través de la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12, en el versículo 10, nos dice lo siguiente: y oí una gran voz en el cielo decir, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día
y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del Cordero y a través de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Porque es solamente la sangre del Cordero por la cual podemos vencer. Podemos vencer al acusador, al enemigo, a Satanás, que nos está acusando de día y noche delante de nuestro Dios. Pero a través de la sangre de Cristo podemos nosotros tener acceso a Dios el Padre, y Dios nos perdona por lo que su Hijo sufrió. Y este es el significado maravilloso de la Pascua. Esto es absolutamente grandioso, porque la Pascua ha existido desde la ordenanza en Éxodo y hasta el final de la historia, porque el sacrificio de Cristo va a ser para toda la humanidad. No es solamente para nosotros ahora, sino es para toda la humanidad. Es solamente a través de la sangre del Cordero que podemos tener vida. Y esto fue lo mismo que guardó nuestro Señor Jesucristo. En las dos se llaman Pascua, las dos son en la noche del 14 del primer mes del calendario hebreo, calculado que Dios dio a los sacerdotes, y ambos se trata acerca del Cordero y de la sangre del Cordero librando de la muerte. Ese es el significado. Y sí, hay un nuevo pacto, pero es la misma fiesta, en la misma noche, con el mismo nombre, la Pascua del Eterno. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.